del premio Wigberto Jiménez Moreno en el año 2009, premio sobre investigación en cultura general. Del 2008 al 2011 fue presidente del Colegio de Superiores de Guanajuato, AC, y desde el 2011 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. En esta ocasión, el doctor Carlos Zapanda nos presenta, su título es Lucas Alamán, polifacético actor, coexplicado y geoconferido. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Efraín, por la invitación aquí al CIO a participar con ustedes. Gracias a ustedes por su asistencia también a esta charla que quiero compartir con ustedes, que así espero plantearla a manera de diálogo. Si en algún momento tienen alguna duda, no reparen en interrumpir y podemos dialogar un poco. Me gusta estar aquí porque puedo compartir parte de mi trabajo con una comunidad de estudiantes, de trabajadores, de científicos y académicos que tal vez por sus propias líneas de investigación, por sus intereses, no están muy familiarizados con la disciplina histórica. Tal vez sí tengan interés en algunos pasajes o con algunos personajes de la historia de México, pero bueno, siempre para mí es grato estar en comunidades fuera de la endogamia, que a veces es bastante nociva cuando uno solo habla con pares y entre pares y se vuelve muy chocante el asunto. Entonces, destaco también eso y valoro la apertura que tienen aquí en el CIO para invitar a académicos, a estudiosos de otras disciplinas también a compartir estos intereses y estos resultados del trabajo. Cuando Efraín me invitó a participar con ustedes, no había una temática específica. Me lo planteo como una manera, a manera de invitación para venir a platicar parte de mi trabajo al seminario que tienen aquí semanalmente. Cuando él precisó, cuando él propuso que hablara sobre Lucas Alamán, pues el entusiasmo de mi parte en venir fue todavía mayor, puesto que Alamán es un personaje que la historia oficial, que la historia que nos enseñan desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, esa historia que también se maneja a nivel de medios de comunicación de manera muy general, lo presentan como un típico actor del siglo XIX, nocivo para los intereses de la patria, como un actor que fue un retrógrada, que fue un reaccionario a muchos de los proyectos de formación del Estado Nacional, y que en general esa es la visión que se tiene del actor. Mi interés en esta mañana, más allá de, sí voy a mostrar o a presentarles algunos datos en torno a la figura y a la trayectoria de Lucas Alamán, pero me interesa también buscar esa mirada más compleja o más complejizada de la trayectoria de este actor, y no únicamente de su vida en sí misma, sino del contexto en el cual vivió, los proyectos o los intereses ideológicos, los intereses intelectuales, las necesidades básicas que existían en el México del siglo XIX, la etapa en la que le tocó nacer y la que le tocó vivir sus primeros años. Entonces es ver más allá del personaje, o no solamente ver al personaje en cuanto a su trayectoria vital, sino es acompañada de un contexto o de una comprensión de cuáles fueron esas circunstancias en las cuales vivió, los avatares a los que se enfrentó, las disyuntivas que tuvo que enfrentarse y las decisiones que finalmente llegó a tomar. Como ya lo expresó aquí un poco el doctor Efraín en la síntesis curricular, mis líneas de investigación se enfocan a la historia política y a la historiografía política. La historiografía es un término un poco ajeno, fuera del ámbito de la disciplina histórica. Ahorita vamos a ver algunas definiciones muy básicas, pero que tiene que ver justamente con eso, con las maneras como se ha escrito la historia, la manera, los intereses,
ideológicos, los intereses políticos, las herramientas teóricas o metodológicas, el lenguaje que se ha utilizado, la intencionalidad por la cual se han escrito las obras de historia, y en ese sentido también voy a soportar gran parte de mi participación hoy en hablar de esos intereses o de esas características, de por qué Alamán ha sido estudiado de esa manera, por qué ha sido presentado de esa manera, con un saldo, se puede decir que del lado de los malos. La historia oficial mexicana, y bueno, yo creo que las de muchas naciones tienen esa característica, que son relatos maniqueos en donde contraponen un bando de los buenos o de los héroes contra un bando de los malos o de los villanos. Una historia vista en blanco y negro, en donde no dejan mucha posibilidad de destacar matices de grises, una cantidad infinita de grises que se pueden establecer. Y bueno, Alamán ha quedado en el bando de los villanos. Y si sumamos a otros villanos, muy entre comillas, del siglo XIX y del siglo XX, pues tenemos a Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, en fin, hay un elenco amplio. Entonces, bueno, entre mis líneas de investigación está esa historia política, pero es una historia política que no únicamente se concentra en los grandes personajes, en los héroes, en las instituciones, en las guerras, en los conflictos bélicos o diplomáticos, sino es una perspectiva renovada y en constante cambio que busca incorporar, más allá de las descripciones o las definiciones de ciertas instituciones políticas, vincularla justamente con lo que les he venido hablando, con ese contexto, con esas situaciones más allá de corte político, situaciones de índole cultural, económica, social, en fin, de diferentes ámbitos, de distintos escenarios. Entonces, bueno, es parte de mi trabajo. A Alamán yo me he aproximado no como un objeto central de mis estudios, sino como un actor que está ahí visible en todos estos proyectos para formar la nación en el siglo XIX, en todas estas discusiones que se daban en torno a cómo constituir a la nación, qué forma de gobierno era necesaria o era la más propicia para regir los destinos del país recién independizado. Vamos a empezar contextualizando un poco el siglo XIX mexicano. Bien, este subtítulo que tiene aquí esta diapositiva del antiguo régimen al México independiente, antiguo régimen se conoce de manera genérica a esta etapa de la historia de México, antes de ser nación independiente, propiamente es la historia, la historia colonial o la historia de la Nueva España. Ha habido investigadores que han destacado ciertas características y particularidades que se dieron en los ámbitos político, cultural, económico, social, en este periodo de 300 años de la colonia, y lo han caracterizado, lo han llamado como el antiguo régimen. ¿Antiguo frente a qué? Frente a una etapa de modernidad que se abre justamente con la lucha por la independencia, que si recuerdan no fue exclusiva en la Nueva España. De manera prácticamente simultánea en distintas colonias, en distintos virreinatos de América, virreinatos pertenecientes a la metrópoli de España, también se gestaron procesos de independencia. Todos obedecieron a, podemos encontrar coincidencias en todos estos procesos, pero sí hay también diferencias muy concretas en función de ciertas características propias del espacio y de las necesidades endogámicas de esos territorios. Entonces, bueno, se contrapone siempre antiguo régimen para el caso mexicano frente al México independiente. Sin embargo, aquí hay que sensibilizarnos un poco, no pensar que una vez que se obtuvo la independencia de México en 1821, el estado de cosas cambió radicalmente. Si bien la independencia o este régimen en donde se decía que México iba a ser independiente de España tenía una fuerte
fuerte sentido político. Pensemos también en aquellas características de índole cultural, de índole social, de índole económica. No es que a partir del 28 de septiembre de 1821, un día después de que se formaliza la independencia de México, cambiaran las cosas. Y estos ritmos podemos advertirlos en diferentes momentos o en diferentes ámbitos. Por ejemplo, los ámbitos culturales como el religioso se siguió presentando y siguió habiendo y sigue existiendo, de hecho, una preponderancia de la Iglesia Católica, que en el siglo XIX tenía una presencia mucho más fuerte en el ámbito político. Pero existía, una vez que México fue independiente, seguía presente una intolerancia religiosa, una intolerancia a cualquier otra religión. Este proceso que a lo largo del siglo XIX fue mutando hacia una libertad de cultos, se presentó formalmente hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, durante esos primeros años, esas primeras décadas del México independiente, se seguía presentando una intolerancia religiosa. Las constituciones políticas así lo señalaban, eran de los primeros artículos. La única religión permitida será la católica, apostólica y romana. Se seguía cobrando el diezmo que es una institución eminentemente religiosa, y en el México independiente se seguía cobrando. Aquí la diferencia es que parte de los estados, de los ya estados libres y soberanos, como el caso de Guanajuato, se quedaban con una parte de ese diezmo. Entonces aquí ya había algunas diferencias, y bueno, es este conflicto que también hemos escuchado en varias ocasiones entre la Iglesia y el Estado, que se dio a lo largo del siglo XIX. Pero esta es una de las permanencias que se pueden ir presentando y que hablan ahí en estos subtítulos, continuidades que se venían presentando en términos culturales. En términos políticos también podemos encontrar algunas continuidades. Por ejemplo, hubo leyes establecidas en el siglo XVIII en pleno régimen colonial que estuvieron vigentes durante prácticamente todo el siglo XIX. Como ejemplo está el Código de Minería, una serie de disposiciones, de reglamentaciones, de leyes en torno a cómo explotar y cómo explorar, cómo explotar, cómo usufructuar las minas. El código era del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX se siguió usando sin ningún cambio, sin ninguna reforma. Fue hasta la década de 1880, con Porfirio Díaz, que reformó este código. Entonces aquí también se presentan estas continuidades entre el antiguo régimen y el México independiente. La Constitución de Cádiz, que es un código que se promulgó en 1808 en el contexto de la invasión napoleónica a España, previo al inicio de la Guerra de Independencia en México, es una constitución de corte liberal, contenía distintas disposiciones de tipo liberal. Hablaba de las elecciones, de la construcción de instituciones como los ayuntamientos constitucionales, de ahí viene su nombre, la formalización de las milicias o de los grupos armados, la distribución de los impuestos o distintas contribuciones. La Constitución de Cádiz sentó las bases, y varias de las constituciones, al menos de la primera mitad del siglo XIX en México, siguieron tomando como modelo estas disposiciones de la Constitución de Cádiz. Entonces aquí también hay una continuidad. Claro, hubo matices, hubo algunas diferencias, pero en el fondo o en esencia se seguían presentando, para el caso de esta Constitución, un referente obligado. Fue hasta la Constitución de 1857, aquella en donde ya estaba presente Benito Juárez y su generación, en donde se percibe una ruptura prácticamente total con esta tradición de la Constitución de Cádiz. Entonces, ese siglo XIX que le tocó vivir a Lucas Alamán, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, estuvo inmerso en todo este contexto, en todos estos ámbitos de continuidades, de búsqueda por constituirse, de distintos escenarios que buscaban eso, formar o fundar el Estado mexicano. Y en esas discusiones Lucas Alamán fue protagonista.
Bueno, les comentaba de la importancia de vincular toda investigación histórica o todo relato histórico a la cuestión de la historiografía. ¿Pero qué es la historiografía? Hay muchas definiciones, unas más teóricas, más rimbombantes, pero y tiene distintas, se puede decir, niveles de profundizaciones. Pero una definición que me parece operativa en este momento y para poder compartir y expresar algunas de las ideas que traigo esta mañana con ustedes es la que está aquí en esta diapositiva. La historiografía, simple y llanamente, es la producción escrita acerca de temas históricos. Es decir, tiene que haber un soporte escrito que relate algún evento o algún hecho o algún proceso histórico para existir tal, ¿no? Si es la producción escrita acerca de temas históricos, de esto deriva un par de implicaciones. La primera es que se involucra necesariamente al arte de escribir la historia, y la segunda es que se analiza la producción histórica en términos del discurso que le imprimen sus autores. Entonces, relacionando esto con lo que señala Lucas Alamán, con lo que se señala de Lucas Alamán, la historiografía representa el medio y el modo de comunicar por escrito lo que el investigador construye acerca del pasado. Y me interesa destacar en este momento por qué la figura de Lucas Alamán ha sido considerada, ha sido presentada e incluso ha sido satanizada de esta manera. Obedece, voy a adelantar algunas de las conclusiones o de las reflexiones finales de este trabajo, obedece justamente al proyecto liberal que ganó, al proyecto liberal ganador. El saldo de la guerra de reforma, de la guerra del Segundo Imperio, trajo por resultado el ascenso de un liberalismo triunfante al frente del gobierno de México, ellos fueron quienes consagraron y escribieron la versión oficial de la historia que hasta ese momento se había dado. Luego, así como con la Revolución Mexicana, una vez que triunfa a principios del siglo XX, también se escribe una historia relacionada con el porfiriato, en donde el discurso dominante de este grupo de ganadores es un discurso encaminado a exaltar las virtudes de la revolución y a tirar al suelo todo aquello que tuviera tufo de porfiriato o de conservadurismo, en fin. De esta manera, la validez de las afirmaciones que en la historiografía o en esta producción escrita se pueda encontrar va a depender de qué tan eficazmente se puedan analizar, comprender, explicar y transmitir los resultados. Y esa es parte de la labor de los historiadores, analizar esos textos en función de estas preguntas. No únicamente nos acercamos a los textos para conocer qué fue lo que pasó o cuál fue la verdad que ocurrió, sino en ese análisis debe de incluir ejercicios un poquito más profundos como el análisis para comprender, para poder explicar o para poder tender algunas explicaciones de por qué se escribió de esa manera, por qué se explicó de esa manera y no de otra, cuál era el fin político, cuál era el fin ideológico que podía tener ese escrito relacionado con la historia. Bien, cuando me invitaron aquí, cuando me invitó Efraín a participar con ustedes, me pidió un resumen de la charla. Y bueno, este fue, palabras más, palabras menos, el resumen que le envié, que tenía que ver justamente con esto que les he estado hablando. El objetivo será destacar algunos de los principales rasgos públicos de Lucas Alamán, personaje guanajuatense que tuvo gran injerencia en la vida política e intelectual del México de la primera mitad del siglo XIX. Alamán fue un actor polifacético, imposible de caracterizar de manera sencilla. No obstante, la historiografía oficial, esta forma que se escribe desde el Estado y que se difunde a través de la educación, desde la educación elemental, ha solido presentarlo a Alamán de una manera simplista, como un reaccionario, un monarquista, un conservador intransigente.
Por lo anterior, mi propósito es tratar de normalizar la mirada que se tiene respecto a Alamán. Esto a través de su abordaje, del abordaje de su trayectoria como empresario, como político, como periodista y como historiador, porque un rasgo importante de Alamán es que también escribió libros de historia, su versión de la historia. Y también es importante, lo vamos a ver más adelante, conocer el momento en el que incursionó como periodista, y me refiero a periodista no como reportero, sino como un editorialista o como un fundador de un periódico en donde se mostraba todo un programa político y se combatían desde estos periódicos, se combatía y se debatía a nivel público. Y también como historiador, que fue justamente su etapa final como, la etapa final de su vida la dedicó, además de compaginarlo con otros cargos públicos en el gabinete de Santa Anna, también se dedicó a escribir este libro de la historia de México, que se llama Historia de México. Bien. También Efraín me pidió en aquel momento que le enviara una imagen alusiva a la charla. Decidí enviar esta imagen de Lucas Alamán, que es quizá de las... Hay dos momentos en que si buscamos, hacemos cualquier búsqueda en alguna enciclopedia o en Google, en fin, imágenes de Lucas Alamán, principalmente podemos encontrar, o la imagen más reiterada o la más recurrente es esta, de un Alamán viejo, bueno, se lo presentan, porque también tiene un discurso simbólico, un fin simbólico. Mostrarlo de esta manera y no mostrarlo joven, sí tiene un sentido de darle cierto papel aquí a un Alamán maduro, más acartonado, con ese propósito de hacerlo, de acercarlo más a unas posiciones más aristocratizantes, más reaccionarias, más conservadoras, más monarquistas. Y generalmente a los jóvenes, este discurso también que viene desde este simbolismo historiográfico, representan a los jóvenes briosos, a los jóvenes con mayores talentos o con mayores proclividades hacia una doctrina liberal, progresista, republicana, etc. Pero bueno, es el mismo personaje, es Lucas Alamán en un momento y en el otro, pero historiográficamente también tiene su sentido que suele ser presentado más de esta manera. Y no es el único caso. Por ejemplo, les voy a... No sé si identifiquen a este personaje. Es Porfirio Díaz. Es una imagen... Porfirio Díaz tuvo una trayectoria amplia, murió de más de 80 años y desde sus primeros años de la vida adulta participó adscrito al ejército en diferentes movimientos de índole republicana, de índole federalista. Pero también la imagen que suelen presentarnos de Porfirio Díaz es algo de en sus últimos años, ya también con una composición y una vestimenta con atuendos pues, más aristocratizantes, más dando la idea de ese acartonamiento, de esa corrupción. Un asesino que se llama Coronel Porfirio Díaz, mayor del 12 de abril. Sí. Sí. Pero hay que presentarlo también como un genocida, ¿sí? Una de las vergüenzas de México. Hay diferentes matices. Hay que preguntarle en este momento, no, creo que no hay tiempo para hablar de la trayectoria de Porfirio Díaz. Aquí yo lo que destacaría es que también fue un patriota. Cuando lo presentamos frente a los franceses, combatió a los franceses, combatió a la reelección de Benito Juárez en su momento, defendió la Constitución del 57. Entonces no podemos verlo en blanco y negro. Mi propuesta es esa, no ocultar aquellos agravios que pudo haber cometido, pero que aquellos agravios no subordinen el resto de sus trayectorias. La idea aquí no es venir a vanagloriar a estos personajes, sino que desde la historia es, por eso uso la palabra normalizar, no es una apología de los actores, no es exaltar, no es ponerlos en un nicho o en un altar, sino comprender
comprender, no justificar, comprender esas actuaciones políticas que tuvieron, qué motivaciones pudieron haber tenido. Buscar generar estas explicaciones, ya corresponderá a cada uno de nosotros, como receptores de este discurso, asumir o tomar ciertos caminos, pero la labor del historiador en este sentido no es necesariamente condenar, es presentar. O sea, la historia no debe ser ese juez con el que tristemente se ha venido presentando la historia como un juez, sino más bien, y tiene razón, si se puede hacer un estudio sobre la trayectoria o sobre las prácticas que hizo en determinado momento de espionaje del porfiriato, por supuesto que se podría generar o se puede establecer esas características. ¿Sí? Estaría de acuerdo, pero no presentar únicamente a un Porfirio Díaz, sí, con la rúbrica de genocida únicamente. Sería esa más bien la... Pero bueno, aquí el ejemplo es justamente, hablando de esos discursos historiográficos, que también presentando a esos liberales del siglo XIX generalmente se presentaban jóvenes, dinámicos, impetuosos, inquietos, frente a un grupo conservador, así se presentaban, así era o así se siguen presentando en algunos espacios, como aquellos personajes ya vetustos, decrépitos, acartonados, en fin, también la imagen juega su papel en estas visiones de la historia que se tratan de dar. Bueno, de Lucas Alamán es un personaje complejo. Como género biográfico solamente se ha escrito una obra dedicada exclusivamente a Lucas Alamán, una biografía que se pretende rigurosa, que se pretende exhaustiva. Solo ha habido una biografía publicada y es una obra de 1938, imagínense, casi tiene 80 años esa obra. Es una obra que fue escrita, aquí la traigo, pero esta no es la edición original. Esta fue una reimpresión que se hizo en 1977, pero se llamó Alamán, estadista e historiador. La primera edición la publicó la librería Porrúa y la primera reimpresión, tal como la primera edición, se reimprimió en el 77 por la UNAM, y es este libro. Este libro, que está escrito de una manera bastante tradicional, en el sentido que es cronológica. El primer capítulo habla de su nacimiento y el último capítulo habla de su muerte. Es una secuencia cronológica, un relato estrictamente cronológico sobre su vida, minucioso, que sí nos ayuda a entender algunos aspectos de su vida, de su origen familiar, de sus viajes, los viajes que realizó, pero no se dedica mucho a explicar o a analizar las motivaciones que pudo haber tenido. Tampoco relaciona parte de esta vida con el contexto que vivió. Entonces, por supuesto que es una obra útil, es una obra valiosa, y que debemos de ubicarla, que también es parte del ejercicio historiográfico, ubicarla como un esfuerzo que se dio hace casi 80 años. La disciplina histórica, el modo de investigar, de acercarse, de concebir a la historia, ha tenido también cambios importantes, y lo sigue teniendo a lo largo de los años. No se hace historia, no se tiene una visión o una comprensión de la historia de la misma manera hace 80 años que ahora. Entonces es una obra, insisto, hay que ubicarla, hay que darle ese justo valor, ubicarla en el tiempo y el espacio, pero el sentido de mi comentario es que eso nos habla, eso también nos puede mencionar o nos puede dar una idea de la complejidad de analizar a un actor como Lucas Alamán. Actualmente hay un investigador, un norteamericano, un historiador norteamericano, pero que trabaja cuestiones relativas a la historia de México, Eric Van Jong se llama, quien lleva más de 15 años, según lo ha dicho el propio Van Jong, escribiendo una biografía de Lucas Alamán.
Es una biografía que sí tiene como referente muchos de los papeles, de los documentos que usó José Cayetano Valadez, que es el autor de esta biografía, pero que él busca darle ese énfasis, no solo concentrarlo en la vida del actor, sino esta visión que les he venido hablando, de esa vinculación con el contexto del propio autor. Busca generar más explicaciones y más análisis del personaje, para comprenderlo. Tampoco la idea es, vuelvo a lo mismo, no es vanagloriarlo, ni exaltarlo, sino normalizar esa mirada en torno al autor. Pero sigue quedándonos a deber esa biografía de Van John, la ha venido anunciando y dice que ya pronto, y no sale la biografía. Sin embargo, sí se ha estudiado a Lucas Alamán desde diferentes perspectivas, al analizar las formas de gobierno que hubo en el México del siglo XIX, al analizarlo como un intelectual de su tiempo, que estaba influido por textos franceses, por textos españoles, franceses, pensemos en la Ilustración, por textos, sobre todo códigos normativos de los Estados Unidos. Recordemos también que los Estados Unidos, su proceso de independencia fue anterior al de México. Y Alamán era un convencido en los años de la década de 1820 de que el modelo que debería de seguir México para establecerse o para fundarse como nación debería de ser el de los Estados Unidos, un federalismo al estilo de los Estados Unidos. Él se lamentaba, y lo escribió en muchos de sus textos, decía que tristemente el rumbo político que cobró la nación mexicana se encaminaba más hacia esas influencias de Francia y de España que de los propios Estados Unidos. Entonces era parte de uno de sus lamentos. Él quería, o él estaba convencido de que era mejor el sistema norteamericano porque le daba más prerrogativas, le daba más posibilidad al Poder Ejecutivo de poder gobernar. Él criticaba el sistema francés porque, desde su punto de vista, y bueno, en muchas ocasiones creo que se constató en los hechos, el poder legislativo, es decir, los congresos y los senados, maniataban las decisiones de los presidentes de la República, y desde su punto de vista se necesitaba que el poder ejecutivo fuese más fuerte para poder gobernar, y más en esos momentos claves de la fundación de la nación. Y bueno, esta es una de las primeras contradicciones que podemos encontrar. Hay quienes se han explicado a Lucas Alamán y han dicho que era un anti-yanqui, que estaba totalmente en contra de los gobiernos de Estados Unidos, que él tenía sus miras puestas hacia las monarquías europeas. En efecto, en algún momento de su trayectoria, ya en la década de 1840 sobre todo, Alamán sí se convenció de que la única salvación, de que la única alternativa que tenía México era una monarquía parlamentaria, es decir, una monarquía apoyada con un primer ministro y un parlamento. Pero eso fue producto también de toda esta serie de desencantos que le tocó a él vivir, y bueno, que los tomó como desencantos, como fracasos de un sistema republicano, y se convenció de que era la monarquía la única alternativa que tocaba o que necesitaba el país. Bueno, vamos a dar algunos rasgos biográficos de Lucas Alamán. Bueno, él nace en la ciudad de Guanajuato, nació en la ciudad de Guanajuato a finales del siglo XVIII, 1792, y murió en 1853. Esto es importante, más allá de la fecha cronológica, pero ubicar cuáles fueron la época que le tocó vivir, se puede decir su ciclo vital. Él nació y vivió hasta 1812 aproximadamente en la ciudad de Guanajuato. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de los escritos sobre la infancia y la juventud de Lucas Alamán destacan este impacto que le ocasionó la guerra de independencia, y sobre todo en la ciudad de Guanajuato la toma
la ciudad por parte de las fuerzas insurgentes, lideradas por Miguel Hidalgo y por Ignacio Allende. Hay relatos escritos por el propio Alamán en una especie de diario que es inédito y que este autor, uno de los aportes es que logró contactar a familiares o descendientes de Lucas Alamán y le proporcionaron varios documentos, varios papeles, entre ellos un texto inédito en donde Lucas Alamán con su puño y letra hace algunas reflexiones en torno a su infancia, a su juventud y bueno, su trayectoria posterior. Pero ahí habla de ese impacto que sí le tocó vivir durante esa jornada o esas jornadas de septiembre de 1810 en que Hidalgo y sus fuerzas toman la ciudad de Guanajuato. No solo toman el control político de la ciudad, sino que todas estas huestes, todo este ejército insurgente comienzan a hacer en la ciudad una serie de saqueos y de desmanes que incluso afectaron a la propia casa de Alamán. Alamán en ese momento ya era huérfano de padre, solo vivía con su madre y su casa materna le tocó ser invadida por amistades que tenía la mamá de Lucas Alamán con el propio Hidalgo. Logró que se respetara un poco su casa y evitar un saqueo absoluto. Pero el ver, el conocer o el escuchar sobre estas imágenes de violencia en la ciudad de Guanajuato marcaron su vida en el sentido de que él sistemáticamente a lo largo de los años, y lo decía cada que podía, se oponía a cualquier forma violenta de cambio. Apelaba o creía mejor en que los cambios a partir de reformas y no de revoluciones eran las que más convenían al país. Estaba en contra de esa violencia y gran parte de sus estudiosos, sobre todo en el propio siglo XIX, coinciden en que esas imágenes que le tocó vivir en su juventud, pues en el 10 él tenía 18 años, sí marcaron gran parte de su vida, ¿no? de su carrera. Él sale de Guanajuato con su madre después de estos eventos, se va a la Ciudad de México, ahí viven un par de años en la Ciudad de México y emprende su primer viaje a Europa. La familia de Alamán era una familia acaudalada, eran mineros, empresarios mineros, y bueno, el dinero no les faltaba. El Junior Alamán se fue 6 años a Europa, en 1814. Se fue a viajar a Europa, estuvo en varios países, estuvo en España todavía como metrópoli. Pensemos en este periodo entre 1814 y 1820, México seguía, o la Nueva España seguía perteneciendo a España. Viaja por España, conoce algunas de las principales instituciones políticas de España, viaja por Francia, viaja por el imperio francés, viaja por Prusia, en fin, va a Londres, conoce diferentes capitales europeas y no únicamente en plan turístico, sino también, y él lo cuenta, narra algunos de los acercamientos con personajes de la vida política, con las élites económicas, y bueno, se trae también gran parte de ese bagaje. Cuando regresa a Alamán en 1820 a la Nueva España, coincide con un momento que en España hay una especie de revuelta para que se restablezca esa Constitución de Cádiz de la que les venía hablando hace unos momentos. Entonces esta revuelta que se da, este movimiento político que se da en España, hace que convoquen a Cortes. Cortes es una especie de congreso que desde España, en ese momento, desde Madrid, se convoca a las distintas posesiones que tiene España en el continente americano para que envíen representantes. Esos representantes, pensémoslos como una especie de diputados que iban a ir a esas cortes a hablar de temas de bien común relacionados con la política, con la economía, en fin, con el devenir de ese imperio español. Regresa a Alamán de España en 1820, está ocurriendo este momento que les comento, y lo eligen a través de unas elecciones que se realizan en 1820
Lo eligen como representante de Guanajuato para asistir en Madrid a esas cortes. Viaja nuevamente a España y ahí está un par de años, ya de manera más directa, más inmediata, con esos pulsos políticos que se venían dando, con ese liberalismo, con esas discusiones que se venían presentando en un contexto de una monarquía, pero también con bastantes inquietudes y bastantes influencias de un liberalismo cada vez más y más presente en Europa. Alamán, estas cortes finalizan, el periodo de estas cortes finaliza en 1823 y Alamán regresa a México. Cuando regresa a México, México ya está independizado. México se independiza en septiembre del 21, de tal forma que cuando regresa a México, de inmediato lo invita, y por su trayectoria y también por su talento, lo invitan a formar parte del gabinete, uno de los primeros gabinetes del México independiente, y ahí lo eligen o lo nombran ministro de Relaciones. Parte de su trayectoria avalaba ese nombramiento, lo ocupa este cargo hasta 1825. Después, entre 1830 y 1832, también fue ministro de Relaciones, y en 1853, en este último gobierno de Santa Anna, nuevamente es llamado a ocupar ese cargo de ministro de Relaciones. Y es por lo que más se le conoce, o por lo que más se le reconoce a Lucas Alamán, esta vinculación que en 1853 tiene con Lucas Alamán, con Antonio López de Santa Anna. Y si recordamos, no sé si ustedes tienen alguna noción o alguna noticia, que ese momento, ese periodo de gobierno de Antonio López de Santa Anna fue de los más locos, podemos decir, de la historia. Fue cuando se pusieron impuestos al número de puertas o al número de ventanas que se tenían en cada casa, que si una familia tenía un perro de mascota o de guardián, tenía que pagar impuestos por los perros. En ese momento fue cierto, o sea, ocurrieron estas normatividades en términos fiscales, pero fue un momento en el que Santa Anna ya estaba, prácticamente ya lo habíamos perdido, ya se nos había ido de las manos, y Santa Anna comienza con un proceso bastante radical y bastante desequilibrado en términos mentales para gobernar, y bueno, finalmente el periodo de Santa Anna apenas dura un año, 1853-54, de inmediato está la rebelión de Ayutla, que da por consecuencia el fin del santanismo, y ya Santa Anna no vuelve a ocupar más la presidencia de la República. Sin embargo, a Alamán no le tocó vivir ya este último año, porque Alamán muere en 1853. En el primer año, en los primeros meses de gobierno de Santa Anna, de este periodo que les estoy hablando, pesca una pulmonía y muere Lucas Alamán. Entonces, bueno, recapitulando un poco esta trayectoria, en términos vitales, desde 1792 hasta el 53, pero en términos políticos también es una trayectoria muy amplia. Si pensamos que su primer cargo público, y fue un cargo de elección, un cargo por el que fue elegido, fue en 1821, es decir, prácticamente 32 años, estuvo en distintos momentos, no estuvo de manera permanente, pero sí estuvo presente constantemente. ¿Sí? Este personaje, como ya les comentaba hace un momento, al principio era un convencido de que el sistema republicano era lo que necesitaba el país, en estos primeros años de cómo constituir a la nación. Pensemos, el sistema republicano, ¿qué características tiene? La división de poderes. El poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Es el sistema que sigue privando en prácticamente todas las democracias o los países que se dicen demócratas en el mundo, tienen este sistema republicano de división de poderes. Alamán estuvo de acuerdo e impulsó un sistema republicano en México, pero como les comentaba, a raíz de varios eventos, de varios fracasos que hubo con distintos ensayos políticos, se fue convenciendo cada vez más de que tal vez en la teoría el sistema republicano implicaba mayores ventajas, mayores beneficios, pero que en la práctica, al menos en México, era algo
nocivo, algo que no perduró tanto. También él estuvo en su momento, y se puede reconstruir a partir de sus escritos, a favor de la representación política. ¿Qué es esto de representación política? El sistema electoral, el acudir, el organizar elecciones para elegir algún representante. Él estuvo en su momento a favor de ello, pero también, así como del sistema republicano, a lo largo de los años se fue convenciendo de que el sistema electoral mexicano, más que favorecer al pueblo como un ente, como un todo, solamente favorecía a algunos cuantos. Fue cuando radicaliza su postura como un defensor de esta representación política y señala que está harto, el país está harto, que está agotado, y que por eso con una monarquía se evitaría y se eliminaría todo proceso electoral, ¿no? También en su momento llegó a favorecer al sistema federal, al federalismo. El federalismo como una forma de gobierno que permite que haya un gobierno nacional, para el caso mexicano en la Ciudad de México, y que se establezcan estados libres y soberanos. Las diferentes entidades constituidas como estados libres y soberanos. Cada uno de estos estados libres y soberanos tendrían también hacia su interior una distribución o una división de poderes, en poder ejecutivo, legislativo y judicial, como lo tenemos ahora. Ese es el federalismo a grandes rasgos, tiene muchas más características, pero bueno, son los principales rasgos. Y una confrontación que se presentó en esa primera mitad del siglo XIX mexicano es esa búsqueda por establecer ya sea un sistema federalista o un sistema centralista. El sistema centralista también implica un modo republicano, es decir, en el centralismo también hay una división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. La diferencia es, y como su nombre lo indica, es en una centralización del poder. Aquellas entidades ya no iban a ser más estados, ahora se llamarían departamentos. Una característica del federalismo es que permitía que los estados legislaran y tuvieran su propia constitución estatal. Con el centralismo, los estados dejaban de ser estados, las constituciones estatales dejaban de aplicarse y solo se regiría el país por una constitución nacional. Al interior de cada departamento había un gobernador y habían asambleas legislativas parecidas a los congresos locales o los congresos de los estados, pero tenían más limitadas esas atribuciones, ya no eran igual de libres y soberanos que lo eran bajo un esquema federalista. Y bueno, en los años de 1820, recordemos, la Constitución Nacional de 1824 establece un sistema federalista de organización en México. 10 años después se cambia a una constitución centralista, un esquema centralista. 10 años en 1836. 10 años después, en 1846, vuelve un esquema federalista. Entonces eran unos ires y venires en términos de cómo nos organizamos, en donde no era únicamente, no nos quedemos con la imagen que era a capricho de los 2 o 3 políticos que regían las riendas del país, porque no había 2 o 3, había bastantes, había asamblea, había discusiones, pero sí obedecían a las condiciones. También hubo muchas revoluciones y muchas revueltas que finalmente buscaban un proyecto político de cómo organizarse. Entonces, bueno, 5 minutos. Entonces a Lucas Alamán le tocó estar en diferentes momentos e ir argumentando, lo que quiero señalarles es que se puede entender esos cambios que tuvo o que tuvieron varios políticos, entre Lucas Alamán, de por qué se desilusionaron de una forma de gobierno, de por qué apelaron a una búsqueda. En muchas ocasiones se puede percibir una desesperación y un desencanto realmente impactante en sus escritos. Y ahorita ya para cerrar voy a hablar un poco de sus escritos. Pero se puede explicar gran parte de esta trayectoria y de estas decisiones que tomó en función, o solo en función de la situación política, de la situación económica y social que existía en México.
Lucas Alamán también impulsó la industrialización del país. Él fundó en la década de 1820 el llamado Banco de Avío, que era una especie de lo que ahora es algún banco dependiente del gobierno nacional, que ofrece créditos a pequeños empresarios o a grandes empresarios, que impulsa las inversiones o que da créditos para impulsar el crecimiento de una industria que en ese momento estaba prácticamente en ciernes. Recordemos también que con la independencia de México, gran parte de los capitales, sobre todo españoles, salieron del territorio. Bueno, también es importante ubicar esta cara de Lucas Alamán en función de búsqueda por industrializar y por modernizar la actividad económica en México. Un evento que sin duda marcó la parte final de la vida de Lucas Alamán fue la guerra contra Estados Unidos. La guerra contra Estados Unidos, que inició en 1846, terminó en 1847, los tratados de paz, donde México pierde la mitad, un poquito más de la mitad de su territorio en ese momento, se firman en 1948. Este evento fue uno de los puntos cruciales en esta definición del Alamán monarquista, de este Alamán desencantado del sistema republicano, de este Alamán desencantado de la democracia o de la búsqueda de un sistema electoral. Alamán funda un periódico llamado El Universal en 1848, justo después de la derrota contra los Estados Unidos. Y en él, a partir de los editoriales de estos periódicos, se puede conocer ese trabajo de pensamiento de este autor, de Alamán. Se puede comprender por qué busca que la monarquía o que un monarca, sobre todo, llegue a gobernar a México. Se puede entender por qué este desencanto hacia el sistema democrático. Es interesante analizar estos periódicos y ahí se puede percibir esa evolución en su pensamiento. Pero ese pensamiento, insisto, si nos acercamos a él, no hacerlo de una manera aislada, viendo únicamente el texto en sí mismo. Hay una vinculación necesaria recíproca entre texto y contexto. Entonces, en este periódico, que por supuesto está completo, que se puede consultar en línea, que hay estudios completos en torno a él, al Universal, es donde se plasma o donde se puede encontrar un programa político del Partido Conservador propiamente. Entonces, es también importante. Y lo que les comentaba, a la par de esta incursión como periodista, como editorialista, como fundador de periódicos, también estaba su trayectoria como escritor, como historiador. También aproximadamente en los años de la guerra contra Estados Unidos comienza a escribir su historia de México, una historia de México en la que México la escribe no con X sino con J. Ahí es una alusión también a ese hispanismo. Aquí ya se puede percibir esa nostalgia hacia España. Y en esa historia de México, el discurso que imprime Lucas Alamán tiene que ver con una visión de la historia, que la historia es maestra de la vida. Es una alusión que viene desde la antigua Roma, con Cicerón, la historia Magistre Vitae, que es maestra de la vida, y que es una historia ejemplar, una historia que nos tiene que ayudar a que a partir del conocimiento del pasado aprendamos de él y nuestro futuro lo planeemos en consecuencia. Él muestra una visión de la historia de México derrotada, o un México derrotado, un México con muchos fracasos, un México con descalabros, y justamente el sentido que imprime en ese discurso es a buscar cambiar ese estado de cosas. Al mostrar que ya se ensayaron diferentes sistemas de gobierno, que ya se ensayaron diferentes constituciones y que los saldos habían sido adversos. Entonces, en esa historia de México, que también aporta datos y aporta relatos, pero va ese signo, va esa clave de cómo leerla, en función de lo que
hicimos, de lo que hicimos mal y de lo que debemos de hacer. En ese sentido, la historia de México con J de Lucas Alamán es importante. Bueno, ya para terminar, no sé, ¿va a haber algún espacio para preguntas? Nada más compartirles una última reflexión, que es también una autocrítica hacia los propios historiadores, en lo que les he estado hablando, de ver esos personajes de una manera lineal, de una manera parecería totalmente coherente a lo largo de su vida, no concebirlos como seres humanos que finalmente toman decisiones, tienen disyuntivas, etc. Es una reflexión de cuatro renglones. Por décadas los historiadores han buscado en el discurso y en las acciones de políticos marcos ideológicos estables que se articulan en torno a ciertos valores. Se quiere armar ideologías y doctrinas, los historiadores. Pedimos a los políticos del pasado ser coherentes, mostrar una teoría coherente, posturas consistentes y pensamientos sistemáticos. Entonces, si seguimos con desde la historia, si se sigue con esa tendencia a querer acoplar a nuestras propias expectativas la trayectoria de esos políticos, vamos a llevarnos bastantes sorpresas y también bastantes imprecisiones en nuestros trabajos. Pues bueno, eso es lo que quería compartirles, les agradezco su atención y si tienen alguna duda o comentario, con gusto. Gracias. Gracias, Carlos Fernando. Tenemos tiempo para algunas cuantas preguntas. ¿Quién gusta hacer alguna pregunta? Zacarías, por favor. A ver, como historiador, se le ha acusado de inventar parte de la historia, entre ellos el famoso, ¿cómo se llama? El Piqui, la verdad que dicen que es un problema. No recuerdo si también el sargento Peña y el, ¿cómo se llama? El niño artillero. Entonces, ¿qué tanto se aceptaría esa acusación en contra de Lucas Alamán de ser, pues, más bien artífice de una historia construida por él mismo? Sí, bueno, en realidad quien destaca por primera vez la figura del Pípila es otro historiador llamado Carlos María de Bustamante. No Bustamante el presidente, que fue Anastasio, sino Carlos María. Y justamente es construir esos mitos. Una vez que se obtiene la independencia de México y se busca consolidar a la nación, se busca construir a la nación, el proceso de construcción de una nación no solamente implica esas instituciones políticas y esos marcos normativos como las constituciones, también implica crear una educación cívica, crear símbolos, construir héroes. Y parte de ese programa, o aparte de ese programa, obedece esta noción del Pípila, años después de los niños héroes, en fin. Pero sí, en realidad lo del Pípila es más atribuible a Carlos María de Bustamante. Otra pregunta. Como el libro de historia, efectivamente, de la historia, pues un trabajo más o menos voluminoso, no ha sido muy dado a conocer, por ejemplo, comparando con lo de México a través de los siglos, claro. La historia ha habido muchas ediciones, o otro que también es visto desde el Vicente de San Marcos, ¿verdad? ¿Por qué se apoya, por ejemplo, México a través de los siglos y los otros no se apoyan tanto en reimpresiones que se producen en años anteriores? Pues justamente parte del cultivo de ideologías, ¿no? Claro, es el uso político de la historia. La obra de México a través de los siglos se concibió a partir de la derrota del Segundo Imperio, de la derrota o de la victoria que se tuvo frente al Segundo Imperio. Y es un proyecto de ese liberalismo triunfante. Dicen que la historia la escriben los que la ganan, ¿no? Los vencedores. Entonces ahí está inscrita ideológicamente. Es una obra en términos de erudición y de minuciosidad bastante rica. O sea, es una obra netamente descriptiva que sirve mucho como fuente para conocer gran parte de esos relatos, de esos documentos, de esos datos. Pero el discurso ideológico y político que imprime es de ese liberalismo triunfante. Y así como hubo políticos condenados al Averno y políticos exaltados en el panteón de los héroes, Lucas Alamán, Niceto de San Marcos y otros historiadores del siglo XIX
han sido condenados. Pero esa condena no cambió en el siglo XX. Todo el discurso priista, heredero de la Revolución Mexicana, heredero del Partido Liberal o de los liberales del siglo XIX, siguen reproduciendo estas visiones. Hay una obra de mediados del siglo XX que se llama Historia Moderna de México, que es algo que podemos comparar como la continuación de México a través de los siglos, y sigue el mismo discurso, escrito casi 100 años después, pero sigue ese discurso del liberalismo triunfante. Sí. Enrique. Dos puntos. Una anécdota muy conocida alemana es el sentirse depositario de los restos de Cortés, ¿no? Que es el que va sortiéndolos todo el tiempo, ¿no? Los cuidó. Los cuidó, ¿no? ¿A qué se debió esto? ¿Hace hispanismo? O incluso también leí que Prescott tenía correspondencia con él, sí, cuando quería tener noticias de Cortés, creo que buscaba también si había algún retrato o alguna, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que lo hacía estar protegiendo este legado hispánico? En muchos de estas acciones era una actividad profesional. Él fungía como representante legal de muchos personajes. Si bien podía haber tenido alguna identificación o cierta identificación ideológica, también era parte de su labor profesional. O sea, era veámoslo ahora como un abogado, como un representante de ciertos intereses nacionales y extranjeros, intereses económicos, y él representó a empresarios mineros para establecer negocios, a industriales de otras ramas más allá de la minería, por ejemplo de la industria textil, y también entre ellos, es cierto, los restos de Hernán Cortés. Realmente es un personaje para estudiarse en diferentes ámbitos. Ahora yo me he enfocado más a lo político, a lo público, a su parte política, pero sí en términos de representante de intereses nacionales y extranjeros, intereses económicos, fungió de manera, como un representante legal. Y gran parte de los viajes que hizo a lo largo de su vida, y él lo cuenta, realmente se reunía y convivía con la élite económica. Eran viajes que incorporaba también su interés científico. Por ejemplo, buscaba innovaciones para la industria minera en Alemania. O sea, en Alemania buscaba innovaciones que se venían dando en la industria minera, en su regreso a México buscaba implementarlas. También avances científicos y tecnológicos para la industria textil, y en todos estos recorridos también se relacionaba con esta élite de alcurnia o de prosapia, como las familias, los descendientes de Hernán Cortés. Pero sí. ¿Con qué fondos? Creo que leí por ahí que él fue de los creadores del Archivo General de la Nación. Sí. ¿Qué fondos juntó él para crear este archivo? ¿Cómo lo hizo? Sobre todo todas aquellas documentación procedente de las instituciones relacionadas con el gobierno nacional, con el poder ejecutivo sobre todo. Sí, las colecciones se han ido enriqueciendo, o más bien el acervo del Archivo General de la Nación se fue enriqueciendo con otras colecciones que iba incorporando, pero la base, se puede decir, es aquella proveniente del poder ejecutivo, del gobierno nacional, sobre todo lo relacionado a los ministerios de interiores, que vendría siendo ahora gobernación, y de exteriores. Bueno, en ese momento no era secretaría, era ministerio. Cuestiones del poder judicial también, del poder legislativo, sí, también eso hay que destacar de él, esa conciencia de preservación de la documentación. Bueno, muchas gracias. Aquí terminamos. Le damos un aplauso a le damos también un reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Gracias.